maestría en antropología de la Universidad de los Andes y también una maestría en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Complutense de Madrid. Adicional, Juan Guillermo hace perfeccionamiento continuo en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y en la actualidad es docente de la Universidad de Santo Tomás, en la cual dirige tanto trabajos de investigación como hace acompañamiento en procesos de prácticas profesionales. El día de hoy entonces vamos a compartir con él la perspectiva desde el psicoanálisis para aquellas personas que en calidad de supervisores o asesores realizan acompañamiento a las prácticas clínicas de nuestros estudiantes. Sin más preámbulos, le damos la palabra a Juan Guillermo para que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Astrid, muy buenas tardes. No, gracias a ti por la invitación y por este espacio tan chévere y tan bonito para compartir pues diferentes perspectivas psicológicas, en este caso la psicoanalítica, sobre lo que implica pues el acompañamiento a los estudiantes que están haciendo su práctica profesional y su práctica clínica. Yo me voy a atrever a compartirles aquí pantalla para presentarles, mostrarles una pequeña presentación. Creo que ahí estoy ya mostrando, compartiendo pantalla. Listo. Bien. Bueno, Astrid me invitó un poco a hablar sobre este aspecto específico, ¿no? de el acompañamiento en procesos de práctica profesional clínica, una apuesta psicoanalítica, formas, yo lo subtitulé, digámoslo así, formas de entender y trabajar el material clínico. Yo he querido hacerles como un recorrido un poquito histórico, ¿sí? Para llegar a la supervisión como tal, al acompañamiento. En algunas instituciones se llama supervisión, en algunas instituciones universitarias se llama supervisión, en otras se llama tutoría de prácticas profesionales, acompañamiento, ¿sí? En términos generales. Pero yo quisiera mostrarles un poco el modelo de formación psicoanalítico. Eso sí quiero clarificar que es el modelo de formación psicoanalítico que propone la Asociación Psicoanalítica Internacional, ¿sí? Y este creo que es un punto de partida fundamental. Es un modelo que ahora que estaba pensando en estas palabras, es un modelo que ya va a cumplir prácticamente 100 años. Es un modelo que se ha transformado y se le han hecho ajustes y reajustes dependiendo del país. Pero en términos generales, en la Asociación Psicoanalítica Internacional, en la IPA, pues es el modelo que clásicamente se sigue, ¿listo? Y quiero traerles este modelo de formación para que pues podamos de ahí saltar al modelo de formación universitario, lo que plantea, digamos, la psicología en sus facultades de psicología. Entonces, este modelo de la IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es un modelo que se basa, que se sustenta, digámoslo así, en 3 líneas particulares, ¿sí? Es decir, que pues todo psicoanalista formado en la IPA, en la asociación, digamos que pasa por este modelo. Y es que de base, pues hay un análisis personal, ¿sí? Con una intensidad semanal variable. Hay países en donde piden que el análisis personal sea de 5 veces a la semana, otros, como Colombia, de 4 veces a la semana, otros menos, de 3 veces a la semana. Y ese análisis personal, después de un tiempo, por eso digamos la gráfica va así como un poco escalonada, después de un tiempo del análisis personal empiezan los seminarios, unos seminarios teórico-técnicos que
tienen una duración, digámoslo, de más o menos unos 8 semestres, 4 años, depende también del país. Y después de un tiempo de haber empezado esos seminarios, pues empiezan unas supervisiones individuales que acorde pues a la reglamentación tienen que cumplirse 200 horas de supervisión. Pueden ser 2 supervisiones, cada una de 100 horas, o pueden ser 3 supervisiones, una de 100 y 2 de 50. Depende también el instituto, la sociedad, el país. ¿Listo? Este es el modelo, digamos, clásico de la formación psicoanalítica. Y, y yo obviamente, pues cuando Astrid me invitó a este espacio, eh, y yo pues que trabajo también en contextos académicos y en la Universidad de Santo Tomás, pensaba, bueno, y este modelo, me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Este modelo de formación es compatible con el modelo de formación universitario? ¿Sí? Que habilita a un psicólogo a hacer psicología clínica. ¿Sí? Y pues evidentemente lo que hay en común, digámoslo así, son los seminarios teórico-técnicos y pues la supervisión. Este es un modelo que, a propósito del modelo psicoanalítico, pues tiene un autor específico que es Eitingon, pues que es un personaje, un clásico, digamos, del psicoanálisis. Pero bueno, entonces, digamos que si bien este espacio y esta presentación tiene como título, y me devuelvo aquí, el acompañamiento en procesos de práctica profesional clínica, formas de entender y trabajar el material clínico, pues estamos obviamente en el terreno de las supervisiones, ¿sí? Las supervisiones terminan siendo, como les digo, es un espacio que yo creo que todas las facultades de psicología en sus prácticas profesionales clínicas y también no clínicas, pero en sus prácticas profesionales clínicas tienen una vez por semana en términos generales, ¿sí? En donde eh, se lleva a cabo una asesoría, una tutoría, una supervisión, también depende del modelo pedagógico de cada facultad, y en donde se evalúa y se pretende, digamos, fomentar el desarrollo de un determinado número de competencias, si el modelo de formación es por competencias, ¿cierto? Acorde al semestre o al nivel en el que el estudiante esté. Entonces, pues la diferencia entre la formación psicoanalítica y la formación universitaria, pues radica principalmente en el análisis personal, digámoslo así. ¿Sí? Lo más importante, creo yo, después de mucho tiempo de la formación psicoanalítica, termina siendo el análisis personal, pero estamos en el terreno de la formación universitaria. Entonces, hecha esta introducción, quisiera un poco como centrarme en lo que tiene que ver con la supervisión, ¿listo? Con ese espacio semanal que uno tiene con el estudiante de práctica clínica, ¿sí? Y ese espacio, cómo se concibe, ¿sí? Cómo se concibe psicoanalíticamente y cómo yo también he logrado traducir ese espacio de la formación psicoanalítica, traducirlo al espacio de la formación de psicólogos en su práctica clínica, ¿vale? Y bueno, y para eso, pues hay unas preguntas que yo creo que son preguntas orientadoras, que yo trato de, de proponerlas a los estudiantes de prácticas profesionales, y son estas tres, ¿sí? Pues la primera, ¿qué elemento personal subyace en nuestra escucha? La segunda, ¿cómo se combina la teoría y la técnica en nuestro quehacer? Porque, bueno, en términos generales, las prácticas profesionales clínicas, yo diría que en la gran mayoría de facultades de psicología, pues, están en el último año de formación del psicólogo, ¿sí? Y trae, digamos, un cúmulo de teoría, y yo creo que esta pregunta ahí es muy válida, ¿sí? ¿Cómo se combina la teoría y la técnica en nuestro quehacer? Y la tercera es, ¿por qué le decimos lo que le decimos a un paciente? Es decir, ¿en qué está sustentada su intervención? ¿Listo? Y, y hechas estas preguntas orientadoras como un abrebocas a lo que podría ser la supervisión, yo quise hacerles a ustedes como una especie de un recorrido un poco histórico de la supervisión psicoanalítica hasta llegar a nuestros días,
para proponer y para mostrarles dos formas de trabajar en supervisión el material clínico que trae, digamos, el estudiante, ¿vale? Bien, yo quisiera tomarme el atrevimiento de leer algunos aspectos fundamentales de este gran hombre que es Joseph Sandler, un articulito que ya tiene sus años, pero el hecho de que tenga sus años no le resta importancia y credibilidad. Dice lo siguiente, Sandler dice que los clínicos, a medida que van adquiriendo experiencia, construyen una serie de categorías teóricas que forman su trabajo clínico. Hay una teoría pública y una teoría implícita. Los clínicos, como personas que son, tienen modelos mentales implícitos, que son patrones que frecuentemente se establecen fuera de la conciencia y que tienen como base la experiencia vivida. Y esto es muy interesante lo que plantea Sandler porque a mí me ayuda mucho a pensar lo siguiente. A ver, yo les planteo un poco cómo funciona el modelo de prácticas pues en la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad de Santo Tomás. El modelo de prácticas profesionales, las prácticas profesionales clínicas son las prácticas de noveno semestre. Y el estudiante hace sus prácticas en los servicios de atención psicológica, los lunes, los martes y los miércoles. Y los viernes tiene su proceso y tiene su espacio de supervisión. ¿Listo? Y ese espacio de supervisión tiene dos aspectos en términos un poco de Sandler, los veo yo. El aspecto público y lo privado, ¿no? Lo público tiene que ver con la supervisión, con la revisión de historias clínicas, con el uso de casos en vivo, con el análisis de material teórico, con el análisis de material teórico-técnico también, pero también hay una esfera de lo privado, ¿no? Es el mundo interno del practicante, ¿sí? Un gran docente, profesor de hace muchos años, eh, Hugo Bleichmar decía, una cosa es lo que el clínico dice que hace y otra cosa es lo que en verdad hace en su consultorio, ¿sí? A veces hay una correlación y una equivalencia entre lo público y lo privado, pero muchas veces se dice que se hace una cosa, pero se hace otra muy distinta, ¿vale? El mismo Sandler continúa diciendo, dichos patrones mentales pueden comenzar con un foco explícito y volverse procesos implícitos. Sin duda alguna, estos patrones afectan significativamente la construcción de nuestras maneras de entender e interpretar las experiencias actuales en la situación clínica. ¿Listo? Las teorías implícitas conforman los estilos personales del clínico, es decir, que en algunos de ellos se privilegian más o menos los esquemas sensoriomotrices, perceptivos, en otro lo conceptual o lo emocional o la envoltura protonarrativa. ¿Listo? Y esto también lleva un poco a pensar lo siguiente, ¿qué características tiene su estilo personal? El estilo personal del que está formando, digamos, el practicante. ¿Qué elementos privilegia el psicólogo en formación en su labor clínica? Y con respecto a su estilo personal, ¿es real? ¿Es copiado? ¿Tal vez prestado? ¿En verdad existe un estilo personal real y auténtico? De eso se trata un poco también el tema de la formación de profesionales en psicología. Y me voy a atravesar, digamos, a saltar un buen número de años y hablar de un personaje que es David Tuckett. Aquí se me fue, estoy viendo un errorcito, es con doble T al final. David Tuckett es un personaje muy importante en la Asociación Psicoanalítica Internacional porque ha planteado un modelo de supervisión que a mí me parece interesante. Me devuelvo un poquito en las diapositivas, ustedes me perdonan. En el modelo psicoanalítico, el proceso de supervisión que está aquí obedece al análisis del material clínico. Es decir, el candidato a psicoanalista, el estudiante en los institutos de psicoanálisis, elige un supervisor y trabaja con ese supervisor material clínico.
¿sí? En las supervisiones, en términos generales, en el modelo psicoanalítico, no se ponen de manifiesto aspectos de orden personal, ¿sí? Y no por un esquema de orden racional, ni muchísimo menos, sino que es que los elementos de orden personal se circunscriben a su análisis personal, ¿sí? La supervisión en este modelo psicoanalítico está circunscrita, se circunscribe especialmente en torno al trabajo del material clínico, ¿vale? Sí, en un número de horas prolongadas, 200 horas y demás. Que eso a veces en la supervisión y en los modelos de formación universitarios, pues no se logra mucho, porque pues en la supervisión evidentemente salen aspectos de orden personal. Entonces David Tockett plantea un modelo de supervisión, pero entiéndase la supervisión como formas de trabajar el material clínico. ¿Listo? Lo que plantea Tockett en su modelo son dos objetivos, básicamente. Uno, promover diferentes formas de intervención, no técnicas, formas de intervención orientadas evidentemente al insight y al cambio. Entiéndase insight como hacer consciente lo inconsciente dentro de un marco obviamente psicoanalítico. Y un segundo objetivo, que es dar al clínico una herramienta con el fin de promover nuevas formas de interacción con su paciente. Entonces, lo que va a plantear David Tockett es digamos, una clasificación de los tipos de intervención clínica. Entiéndase que esto hace que el supervisado, el estudiante, tenga que llevar a supervisión, eh, material clínico, ¿sí? O sea, pero material clínico puede ser un material reconstruido, ¿sí? O puede ser un material transcrito, depende, ¿sí? Como lo quiera. Pero tiene que haber, para este modelo de supervisión, tiene que haber material como tal, ¿sí? Y material un poco construido en términos de guión. Lo que dice el paciente, lo que dice el psicólogo, lo que dice el paciente, lo que dice el psicólogo, ¿sí? Como lo planteo, un poco en términos de guión, obviamente con anotaciones de orden no verbal, anotaciones de orden personal, ¿sí? Contratransferenciales, sensaciones que tiene el practicante, ¿sí? Es decir, necesita un trabajo independiente. El practicante no puede llegar a supervisión, digamos, en blanco, a hablar libremente de sus casos, sino que tiene que llevar un material construido en términos de guión. Entonces, lo que va a plantear David Tockett unos tipos de intervención clínica. Ojo, y quiero hacer la diferencia, son tipos de intervención, no son técnicas, ¿sí? Sino, por ejemplo, independientemente de la técnica, lo que va a plantear David Tockett es que habría intervenciones más de orden social, por ejemplo, que sería la primera. O habría intervenciones de orden histórico, ¿sí? Es decir, con respecto a lo que le sucede al paciente, aproximaciones de orden histórico. O interpretativas o transferenciales, ¿sí? De la relación entre paciente y psicólogo, paciente y analista, ¿sí? O intervenciones que apunten a una intervención en crisis y a la disminución de un estado de angustia, o intervenciones centradas en el presente, o intervenciones iatrogénicas que rompen el vínculo. Entonces, lo que plantea Tockett son 7 tipos de intervención. Por eso es importante que el practicante, que el psicólogo en formación, lleve material clínico, lleve el guión. Y un poco lo que ha demostrado Tockett es que cuando uno analiza el material clínico, cuando uno analiza el guión, se da cuenta de que el psicólogo en formación siempre utiliza o siempre privilegia un tipo de intervención más que otro, ¿sí? Entonces, no sé, podría suceder que este practicante o este psicólogo en formación, la mayoría de sus intervenciones estén centradas en el presente y estén centradas a disminuir la angustia por la misma característica del caso en sí, ¿sí? La labor del supervisor, en este caso, tiene 2 tiempos, digámoslo así. El primer tiempo que consiste en mostrarle cómo
sus intervenciones están un poco enmarcadas siempre dentro de la, por ejemplo, en este caso que les acabo de decir, en el 5 o en el 6, ¿sí? Y mostrarle la posibilidad de incluir otro tipo de intervenciones, ¿sí? Históricas, interpretativas, transferenciales u otras, ¿vale? La idea es, entonces, que la supervisión se convierte en un espacio de análisis del material clínico que trae y la idea es que el estudiante salga, el practicante salga con otro tipo de intervenciones medianamente construidas, medianamente pensadas, llamémoslo así, ¿sí? Para abordar de nuevo su caso. ¿Listo? Este es un modelo muy interesante. Eh, Incluso me atrevo un poco a mencionarlo. Si bien es un modelo netamente psicoanalítico, pues es un modelo que surge bajo el techo de la Asociación Psicoanalítica Internacional, yo he visto con gratitud que hay otros enfoques, por ejemplo, dentro de la Facultad de Psicología de la Santo Tomás, que han hecho una relectura del mismo y utilizan este instrumento para su trabajo de supervisión. ¿Listo? Bien, este es el modelo de David Tockett. Hay otro modelo eh, argentino, David Tockett, bueno, la IPA está circunscrito en el Reino Unido. Este es una mujer muy interesante, Feinberg, eh, ay, que tiene un modelo que se llama, tiene un artículo hermoso que se llama La escucha de la escucha, modelo de supervisión. Eh, también requiere un guión, pero bueno, una cosita. Este modelo de David Tockett es interesante trabajarlo con los estudiantes de una manera individual. El de Feinberg sirve para trabajarlo de una manera grupal, perdón, ¿sí? Entonces, hay un guión igual, pero hay un trabajo grupal bien interesante y es una de las formas de trabajo de este modelo es todo el grupo tiene acceso al material clínico, pero tiene acceso al material, a lo que dice el paciente, no a lo que dice el psicólogo. Lo que dice el psicólogo está en blanco, llamémoslo así. ¿Sí? Por eso este artículo se llama trabajo en blanco. Tiene una parte donde habla del trabajo en blanco. Entonces, aparece en el guión lo que dice el paciente, lo que dice el consultante, depende del modelo que se maneje, y lo que dice el psicólogo está en blanco. Entonces, el trabajo grupal consiste en mirar uno por uno cuál sería la intervención que daría frente a ese material clínico del paciente y al final se devela lo que dice el practicante que tiene a cargo ese caso. Y lo que sucede grupalmente es muy interesante porque realmente las intervenciones terminan siendo de variado tipo, ¿sí? Y se presta para discusiones teóricos y técnicas muy interesantes. Bien, entonces vuelvo y me devuelvo a este gráfico con el fin de cerrar un poco lo que les traigo para que podamos empezar a dialogar al respecto. ¿Sí? Y es la supervisión psicoanalítica es un eje dentro de la formación que busca generar competencias de orden interventivo. ¿Sí? Que el estudiante tenga la capacidad de analizar su material clínico, tenga la capacidad de trabajar en grupo clínicamente, ¿sí? Y es un espacio, psicoanalíticamente hablando, en donde no se tocan aspectos de orden personal, que yo creo que esa es una diferencia muy grande con el modelo de formación universitario. Evidentemente, pues a un universitario o en una maestría en psicología clínica, yo no podría pedir sí o sí que el estudiante de la maestría en clínica haga un proceso psicoterapéutico, si no, no se gradúa, ¿no? Eso pues no es un criterio académico y ahí nos meteríamos en problemas, pero evidentemente en el modelo de formación universitario, pues los espacios de supervisión, pues se permean en los espacios de supervisión aspectos de orden personal, pero técnicamente hablando en el modelo psicoanalítico no. Entonces, habiendo hecho un poco
este breve recorrido histórico, pues es lo que yo he querido traerles, ¿sí? Y también, bueno, la idea ahora es que podamos tener una suerte de diálogo y de conversación. ¿Listo? Bueno, pues yo invitaría a los asistentes que nos acompañan el día de hoy a pedir la palabra y abrir su micrófono para poder intervenir y hacer un diálogo. Digamos que en otras ocasiones hemos trabajado sobre la idea de formulación de preguntas a través del chat, pero la invitación que nos hace hoy Juan Guillermo es distinta. Entonces, bueno, yo hago la invitación a Rolando Rolando Salazar de Unisanitas tiene una pregunta. Gracias, Rolando. Abre tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Hola, Astrid. Buena tarde. Hola, querido Juan Guillermo. Mi querido Rolando. ¿Cómo vas? Bueno, tengo una inquietud. Primero, me parece muy acertada. Me gusta mucho cómo se intenta hacer como una aplicación que a veces no es tan sencilla, que ha tenido mucha discusión, el modelo psicoanalítico en la aplicación tanto en la universidad como en las clínicas. Actualmente tenemos un tema que yo no sé si es bueno o malo, pero lo tenemos, que son los temas de docencia-servicio, que es todo el tema de la normativa, lo que rige la práctica clínica, la práctica de salud. Y una de las cosas que a veces le veo un poco de dificultad con el modelo, con nuestro modelo psicoanalítico, son lo que llaman los niveles de delegación, porque esto está muy instrumentalizado, siento yo, está muy definido. Recuerda que es un tema que viene sobre todo de la medicina y la enfermería, y casi que nos lo han acomodado los psicólogos con una muy poca lógica. Entonces, a veces cuando tenemos que hacer anexos técnicos, cuando tenemos que organizar una práctica con los estudiantes en cualquier escenario clínico, se empieza a cruzar la dificultad de los niveles de delegación, y si además lo aterrizamos con el modelo psicoanalítico, que no se juega modelos o niveles de delegación, que el inconsciente como objeto de estudio no se juega en la primera semana, observo, y la segunda semana intervengo, y la tercera semana le hago una técnica. ¿Cómo compaginar todo el tema de la docencia-servicio con el modelo psicoanalítico? Bueno, a mí me parece que es una pregunta clave y fundamental, ¿sí? Y comparto obviamente la posición de Rolando cuando dice que pues, la delegación progresiva es un modelo de enseñanza, un modelo también de enseñanza y de aprendizaje que viene de la medicina y de las facultades de medicina y de todo este proceso de rotación y rotaciones que implica una infraestructura, ¿no? Porque, a ver, el docente, el médico, por eso se llama docencia-servicio, ¿no? El médico tiene funciones, pues obviamente clínicas, pero también tiene funciones docentes, ¿no? Y en psicología, pues no necesariamente obedece a corte y pegue, ¿sí? No es tan fácil. ¿Cómo lo hemos hecho? Porque, bueno, afortunadamente la normativa también plantea una cierta holgura para interpretar la delegación progresiva. Lo que hemos hecho nosotros, ¿sí? Y cuando digo nosotros es en el caso de los servicios de atención psicológica, es un poco cobijarnos bajo la idea del aprendizaje colaborativo. Es decir, hay una rotación, ¿sí? Hay una rotación, pero hay una rotación, hay una atención del paciente y del consultante un poco bajo un modelo coterapéutico. ¿En dónde? ¿En dónde? Uno de los practicantes está en 10º y el otro de los practicantes está en 9º. Se supone y se espera que el practicante de 10º tenga unas competencias más desarrolladas, ¿cierto? Y que puede orientar de alguna manera al estudiante de 9º. Eso, digamos, en el terreno de la atención ahí in situ, digámoslo así. Pero eso lleva a que en la supervisión, como marco, digamos, de evaluación, de aprendizaje y de enseñanza, tenga que implementarse algunas actividades que no necesariamente son del psicoanálisis en términos ortodoxos. Por ejemplo, la atención de casos en vivo.
¿sí? Entonces, no hay supervisión sin atención en vivo, ¿sí? O incluso en la misma supervisión que se atiende un caso, es necesario que el profesor intervenga en ese caso. Evidentemente, eso en el modelo psicoanalítico clásico de la Asociación Psicoanalítica Internacional sería una especie de pecado capital, ¿no? Eso es como si mi supervisor hubiera llamado a mi paciente, ¿no? Eh, a decirle, no, mire, lo que quiere decir Juan Guillermo es tal cosa y tal otra, ¿sí? Por eso, o sea, no se puede hablar de un acompañamiento en el desarrollo de profesionales en psicología. No se puede hablar de un acompañamiento psicoanalítico en el sentido en el que el psicoanálisis como institución lo plantea. No, toca hacer una traducción, ¿sí? Toca hacer una traducción y evidentemente, pues, con todo este tema de la normativa que plantea Rolando de la delegación progresiva y eso, eh, esto está en constante construcción, evaluación, reconstrucción, volver a evaluar y demás. ¿Sí? También porque además las normativas cambian de un día para otro, ¿no? ¿Sí? Sin mucho aviso. ¿Mm? No sé si hay más preguntas, comentarios, inquietudes. Bueno, mientras pierden un poquito la timidez los asistentes, yo quiero hacer una pregunta que se deriva en mucho de lo que tú has planteado, pero que me parece importante que quede explícita. Una persona no formada en psicoanálisis podría asumir el rol de asesor de prácticas en modelo psicoanalítico. Pues, Astrid, mira, digamos que ahí hay mucha tela que cortar, ¿sí? Sí. Yo te diría lo siguiente, el psicoanálisis no es una profesión, ¿sí? El psicoanálisis es un modelo de intervención clínica eh, que está, digamos, dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que está habilitado eh, para que los médicos, psiquiatras o los psicólogos clínicos lo pongan en práctica, ¿sí? Pero pues hay muchas universidades que plantean, por ejemplo, maestrías con formación psicoanalítica, con orientación, digamos, psicoanalítica, ¿sí? Estas maestrías mm, que promueven o que muestran o que ofrecen formación psicoanalítica, pues está muy bien, o sea, no está mal, es decir, es la teoría psicoanalítica puesta al servicio de la psicología clínica, ¿sí? Sí. Y está muy bien. Claro, lo que pasa es que le falta un pedacito clave que plantea la IPA, que es el análisis personal, ¿sí? Sí. Es decir, ¿qué habilita a alguien a ser psicólogo clínico? ¿Recibir unos seminarios y recibir unas supervisiones? Sí, pero pues también el psicoanálisis lo que quiere hacer es un llamado ético, ¿no? Es decir, por pura ética y responsabilidad con uno mismo, así como el médico va al médico, pues el psicólogo también debería ir al psicólogo, ¿sí? Y eso debería ser parte de su formación psicológica, llamémoslo así, ¿sí? Eh, pero pues el acompañamiento, la supervisión psicoanalítica hecha por un no psicoanalista, pues sí, es posible siempre y cuando tenga, pues aunque sea en la formación universitaria, con una maestría en psicología clínica con orientación psicoanalítica, está muy bien. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí. Además hay que recordar una cosa, o sea, la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, pues es una asociación muy influyente en muchos países en cuanto a políticas públicas se refiere, ¿sí? Y demás. Pero la formación psicoanalítica, digamos, la IPA, que tiene su sede central en Londres y tiene sus filiales en los países, pues la formación psicoanalítica es
pues es formación complementaria, como tú lo leías ahorita, ¿sí? Yo no podría decir que la formación psicoanalítica que yo hice es una especialización, una maestría o un doctorado, porque no lo es, ¿sí? Es una formación complementaria muy seria, tradicional, ¿sí? Te enseñan a ti a tener pacientes, te enseñan a mantener los pacientes, a crear, digamos, un modo de vida clínico, ¿sí? Pero no es una profesión ni es un título universitario necesariamente, ¿sí? Y así en ese sentido, el psicoanálisis no es una profesión y por lo tanto se circunscribe en nuestro caso o en mi caso específico al código ético del psicólogo. Vale. De acuerdo. Lina, por favor, abre tu micrófono y te escuchamos. Muy buenas tardes, Astrid. Buenas tardes, Juan Guillermo. Hola, Lina. Bien, pues muchas gracias por abrir este espacio. Pensando en modelos de prácticas, modelos de supervisión de prácticas y alejándonos un poco de la práctica clínica, hablamos de otros campos, bueno, organizacional, educativo. ¿Qué crees que nos podría aportar este modelo de supervisión desde el psicoanálisis? Pues mira, Lina. ¿O está muy enfocada en una práctica netamente clínica? Pues el psicoanálisis como tal surgió como un método clínico, ¿sí? Okay. Lo que pasa es que se le han dado aproximaciones o utilidades de múltiple, a otras áreas, digámoslo así, ¿sí? Pues a ver, en Bogotá existen colegios con un modelo de formación psicoanalítico. Colegios me refiero a colegios de primaria, bachillerato, ¿sí? Existe psicología organizacional, lecturas organizacionales desde una perspectiva psicoanalítica. De ahí está el famoso texto El psicoanálisis de las organizaciones. Bueno, en Colombia no es el caso, pero existe psicología jurídica desde una óptica psicoanalítica. Pero son o sea, ¿qué te diría el psicoanálisis ortodoxo? Pues que son interpretaciones secundarias, evidentemente. Existen aproximaciones a la psicología social con un componente psicoanalítico, ¿sí? Es más, pues si uno retoma un poco a la obra de Freud, el Freud después de 1915, del 1915 a 1939, es un Freud absolutamente social y culturalista, ¿sí? Mientras que el primer Freud de 1900 a 1914, 1915, es un Freud netamente biologicista, si se quiere, ¿sí? Pero eh, sirve. Lo que pasa es que, claro, el modelo, Lina, el modelo de supervisión que plantea la IPA es un modelo para el análisis de material clínico. Por ende, ese modelo de supervisión está destinado a eso, a la clínica, ¿sí? A la práctica clínica. Pero tú podrías incorporar otros aspectos psicoanalíticos a otras áreas de la psicología, sin duda alguna. ¿Sí? Sin duda alguna. Yo conozco psicoanalistas que trabajan en selección sí, para grandes empresas, por ejemplo. Bueno, creo que por ahí hay otras preguntas. No sé si se animan de pronto. ¿Sí? Jesús Esteban Ruiz quiere hacer una pregunta. Por favor, abres tu micrófono y luego de Jesús Esteban vendría Mauro Santiago Ortiz. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Astrid, gracias Juan por el espacio y lo que nos han compartido. Uno de los, digamos, de los modelos o de los paradigmas que está tomando mucho auge en cuanto a las prácticas profesionales de psicología, por lo menos en el ámbito clínico, es el de el paradigma de la evidencia, ¿no? Basado en la evidencia. Yo quisiera preguntar cómo desde el espacio de la universidad ustedes han trabajado sobre este paradigma o han buscado otro tipo de paradigmas para tratar lo clínico y para poderlo sustentar, como se hace, por ejemplo, tengo entendido que hay otros modelos en Argentina diferentes. Gracias.
Sí, claro, Jesús. Mira, evidentemente cuando, evide- evidentemente, perdón que tenía el micrófono cerrado. Evidentemente cuando la psicología empieza a concebirse desde una lógica netamente desde las ciencias de la salud, pues evidentemente que hay una tendencia a pensar todo procedimiento psicológico sustentado en eso, en tratamientos basados en la evidencia, ¿sí? O en tratamientos sustentados en la elaboración de protocolos y demás. Eso evidentemente es una herencia de las ciencias de la salud y pues eso es fácil de encontrar. Eso está en los estudios sociales de ciencia y tecnología, en ese movimiento tan bonito, paralelo, ¿no? De las ciencias sociales, que trata de buscar qué hay detrás de las investigaciones y demás. Pero, bueno, el psicoanálisis, hay una cosa, bueno, y en esto hay que ser un poco también autocrítico, ¿listo? El psicoanálisis latinoamericano, eh, o el psicoanálisis en términos generales también está subdividido, ¿sí? Como toda organización humana también tiende a escindirse, ¿sí? Y, y hay una fuerte tendencia europea y sobre todo inglesa a hacer estudios para, digamos, analizar la eficiencia y la eficacia de los tratamientos psicoanalíticos, ¿sí? No es gratuito que gracias a eso, incluso dentro de la misma APA de la Asociación Psicoanalítica, de la Asociación Americana de Psicología, exista un capítulo psicoanalítico o también llamado psicodinámico. Es decir, estudios sobre la evidencia, sobre la validez de los procedimientos psicoanalíticos existen, ¿sí? Eh, Estoy pensando incluso en uno muy famoso, eh, de dos personajes que se llamaban Tome y Kegele, de la Universidad de Ulm en Alemania, que hicieron un análisis de un número grandísimo de horas de intervención psicoanalítica para proponer al Estado alemán que financiara el 70 o el 75% del proceso psicoanalítico de cualquier ciudadano alemán. No el 100%, el 75%. ¿Por qué? Porque en estos análisis de tipo cuantitativo, que no se suelen hacer en Latinoamérica, ¿sí? Psicoanalíticamente hablando, ¿no? Estoy hablando desde el psicoanálisis, pues encontraron que era muchísimo más barato, llamémoslo así, financiarle a cualquier ciudadano alemán el 75% de su tratamiento psicoanalítico en vez de tener que medicarlo durante años psiquiátricamente, ¿sí? Y este tipo, digamos, de subvenciones, de apoyos estatales, se hacen siempre es con investigaciones de orden cuantitativo, ¿sí? Es decir, que de pronto desde la perspectiva latinoamericana no suelen haber muchos estudios cuanti o muchos estudios del psicoanálisis en tanto un tratamiento basado en la evidencia, pero a nivel mundial existen muchísimos. Incluso la misma teoría del apego, el resurgimiento de la teoría del apego desde el año 2000 con Peter Fonagy, pues es un resurgir, es una nueva cara psicoanalítica desde una óptica mucho más empírica y mucho más cuantitativa. Claro que al psicoanálisis clásico latinoamericano no le gusta, ¿sí? Pero, pues, un poco como lo hemos manejado en la universidad, pues toca fundamentarlo. Digamos, en la universidad tenemos 4 aproximaciones, se trabaja por proyectos, los profesores pasan su proyecto, los profesores con una formación clínica pasan su proyecto de prácticas, ¿no? Y pues existe modelos, un proyecto psicoanalítico, otro proyecto conductual, otro proyecto humanista y proyectos sistémicos en plural, porque la mayoría de profesores con formación clínica en la universidad son sistémicos. Pero
digamos que cada uno desde su paradigma lucha ¿sí? por mantenerse ahí y pues toca salir un poco de la lógica regional del enfoque. Es una pregunta muy interesante la de Jesús. De acuerdo. Mauro Santiago tiene la palabra. Mauro Santiago Ortiz, ¿te Bueno, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta. Es que yo tengo en mi cabeza una idea muy enmarcada que puede ser que esté errónea, pero el psicoanálisis pues tiene como eje, pues digamos que no central, sino que pues muy importante en su teoría que cuando uno va a hacer pues una intervención de este tipo, de este estilo, pues existe algo que es la transferencia y la contratransferencia, ¿no es así? Si bien para este tipo de prácticas no vamos a tener o no se tendría como un análisis personal, ¿cómo se manejaría esto de la contratransferencia? O sea, uno ahí, ¿cómo? No entiendo, quisiera saber más acerca de eso. Ok. Mauro, ¿lo podrías precisar un poco? Cuando estás hablando de transferencia y contratransferencia, ¿lo estás hablando desde el proceso terapéutico o lo estás enfocando al proceso de supervisión y acompañamiento de práctica? Al proceso terapéutico que lleva uno y pues eso como, o sea, sí, al proceso que lleva uno. Yo creo que le puedo contestar a Mauro lo siguiente. A ver, el psicoanálisis en términos teóricos en el cual uno lo concibe, ¿no? O incluso el psicoanálisis en términos caricaturescos, ¿sí? Siempre que hay una caricatura sobre psicoanálisis, siempre hay un diván, ¿sí? Evidentemente, las prácticas profesionales o en los servicios de atención psicológica o en los consultorios de cualquier facultad de psicología, no hay, no va a haber unos consultorios llenos de divanes, ¿no? ¿Sí? Pero ojo, porque la competencia, y ya aquí me meto, es un poco en aspectos de orden curricular. El psicólogo en formación no se va a graduar de psicoanalista. El psicólogo en formación se va a graduar de psicólogo, ¿sí? Y la formación de psicólogo implica tener un número, unas competencias desarrolladas. Es decir, a mí lo que me interesa, evidentemente, el psicoanálisis visto de una manera caricaturesca del paciente que viene 4 veces a la semana y se acuesta en un diván, pues eso no es viable en la práctica clínica. Pero a mí lo que me interesa del estudiante de psicología es uno, que sepa hacer lecturas psicoanalíticas de lo que le sucede al consultante, ¿sí? Y que pueda emplear algún tipo de técnica de modelos psicoanalíticos que están más centrados en la psicoterapia psicoanalítica que en el psicoanálisis, ¿sí? Porque el psicoanálisis es más que Freud, ¿sí? Digamos, una de las posibles y múltiples evoluciones del psicoanálisis clásico se derivó a la psicoterapia psicoanalítica. ¿Sí? La psicoterapia psicoanalítica es un modelo muy criticado por el psicoanálisis ortodoxo por ser psicoterapéutico y muy criticado por las psicoterapias por ser psicoanalítico, digámoslo así, ¿sí? Pero el acceso a lo que tiene acceso un estudiante de una facultad de psicología que hace una práctica clínica bajo un proyecto psicoanalítico, bajo un proyecto de este tipo es, uno, tiene que saber la gramática del enfoque, la gramática psicológica, tiene que saber emplearla en términos de competencias. Y dos, tiene que tener algún tipo de competencia de orden interventivo. Evidentemente, pues no es desde el punto de vista psicoanalítico, para eso tiene el resto de su vida si decide irse por ahí, pero tiene que saber manejar un poco este tipo de aspectos. Entonces, el uso de la transferencia y la contratransferencia, pues siempre está ahí presente, ¿sí? Siempre está ahí presente, pero evidentemente, pues en un contexto de estos no da para el análisis de las mismas. No sé si le contestó a Mauro, pero yo creo que su pregunta iba un poco por ahí.
Te piden, por favor, Juan Guillermo, si nos puedes dar el nombre de los autores de la investigación que mencionaste. Si no la puedes escribir en el chat, te agradecemos. claro que sí, ya mismo la estoy aquí buscando. Ok. ¿Sí? Cindy Martínez, entre tanto, tiene una pregunta. Cindy, te escuchamos. Cindy. Cindy Ramírez, sí, listo, te escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Gracias. Juan Guillermo y Astrid, muchísimas gracias por este espacio y por abrir este escenario para favorecer este espacio de experiencias compartidas alrededor de la clínica. Juan Guillermo, yo tengo una pregunta, o bueno, realmente dos, alrededor de las prácticas clínicas con esta orientación o programa psicoanalítico que nos presentas, y es desde la Universidad Santo Tomás, pues cuáles son esos escenarios donde se lleva ese material clínico. Nos hablabas ahorita, uno del espacio de supervisión, pero el desarrollo de las prácticas, es decir, los escenarios in situ donde se desarrollan estas, ¿cuáles son? ¿Son hospitales, consultorios privados? Es decir, ¿cuáles son esas instituciones a las cuales asisten o cuál es como la metodología que se desarrolla con los estudiantes? Y la otra pregunta tiene que ver con todo este evento que hemos tenido que vivir alrededor de la contingencia y la pandemia, cómo dichas prácticas clínicas pues fueron movilizadas o atravesadas por esta contingencia que pues a todos nos tocó de una u otra forma. Muchísimas gracias. No, Cindy, gracias a ti. Mira, hasta hace unos años, yo durante muchos años fui coordinador de prácticas profesionales y hasta hace unos años era muy fácil abrir prácticas clínicas porque pues bastaba sencillamente un acuerdo, ¿cierto? Un convenio de cooperación interinstitucional entre la universidad y la institución y listo, ¿sí? Pero las nuevas normativas, incluso pues retomando la primera pregunta de Rolando, las nuevas normativas hacen que las prácticas clínicas solamente se puedan desarrollar en espacios que son avalados para ello, ¿sí? Incluso nosotros en estos momentos solamente tenemos prácticas clínicas en los servicios de atención psicológica y para ofrecer estas prácticas, pues tuvimos que recibir la visita de la Comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud, ¿cierto? Y tuvimos que mostrar cómo eran las historias clínicas, cómo era la delegación progresiva, cuál es la capacidad, digamos, que tiene la institución cuál es la capacidad en términos de números que tiene la institución para recibir pacientes, consultantes, sacar el número, bueno, en fin, ¿sí? Hoy solamente la universidad solamente tiene ese sitio de prácticas porque por normativa y por ley, pues sería el único cuando, digamos, bueno, no sé, en un futuro cercano esperamos poder contar con otras instituciones, pero claro, en el marco de la docencia-servicio, pues las instituciones también quieren, evidentemente, una contraprestación por parte de la universidad, que muchas instituciones universitarias, pues en estos momentos no están en capacidad de dar. Y la segunda, que es un poco la pregunta de las intervenciones psicológicas en el marco pues, de la pandemia, del COVID y del aislamiento. Bueno, yo hace unos años, me acuerdo que le pongo hace unos 10 o 15, 10 años, 8 años, 10 años, en alguna ocasión llegó a mis manos un libro de intervención psicoanalítica haciendo la discriminación. Intervención psicoanalítica por teléfono, intervención psicoanalítica por internet, ¿sí? Y cuando el libro llegó a mis manos, pues lo recibí, evidentemente, pero nunca pensé que tendría que usarlo, ¿sí? Pero lo curioso es que el texto no es cualquier texto.
sino es un texto producido, editado, financiado por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y bueno, y ahora que aparece el COVID y la pandemia y demás, pues evidentemente las prácticas tienen que seguir, ¿sí? Y los estudiantes pues han seguido su atención, ya sea mediante el telepsicología entendiendo de manera virtual, ¿sí? por plataformas o de manera telefónica. Obviamente que esto cambia mucho, ¿sí? Esto cambia la supervisión, las expectativas que los estudiantes tienen con respecto a sus prácticas, pero bueno, yo también trato de mostrarle a los estudiantes que cuando uno ingresa a prácticas, cuando uno vive la formación en psicología, pues también está circunscrita a la misma un momento histórico y un momento social determinado, y a ellos les tocó la pandemia, ¿sí? Y hay algunos que pues lo aceptan fácilmente y otros pues que se resisten, pero pues digamos que hemos tratado de seguir con la atención porque hace parte también de la responsabilidad social de los servicios de atención psicológica y de la universidad en términos generales. Bueno, no tenemos más preguntas de los que nos acompañan. Hemos sido además muy puntuales, 1 hora flash. Listo, creo que solamente resta, como lo están haciendo a través del chat, darte las gracias. No, a ustedes. Y bueno, esperamos que podamos seguir avanzando en proyectos y en trabajos conjuntos. A todos los invito el próximo martes a las 4:30 de la tarde. Tenemos el conversatorio con el tema de humanismo. Entonces, el próximo martes a las 4:30, ustedes están en mi lista de correos, luego yo les enviaré el link para que ustedes se puedan conectar. En esta ocasión vamos a tener a Ricardo Jaramillo, que nos va a acompañar también, conocido también tuyo, y estaremos, digamos, cerrando este conversatorio sobre prácticas profesionales con esa última conferencia sobre humanismo, y hemos cubierto entonces cognitivo-conductual, los enfoques sistémicos, las miradas del psicoanálisis, y terminaríamos con la perspectiva humanista. Muchas gracias a todos. Juan Guillermo, nos veremos luego. Que estén muy bien. Feliz tarde a todos. No, gracias a ti, Astrid, por la invitación. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao.